Bueno, gracias a Dios por buena música, amén. Vayan conmigo ahí en Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, quiero traerles un mensaje a base del versículo 18 y 10, versículo 1, donde dice ahí que, pero un pecador destruye mucho bien. Y luego dice en el versículo 1 del capítulo 10, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Quiero hablarles esta noche, hermanos, sobre el tema no vale la pena. No vale la pena. El rey Salomón observa lo que un hombre puede, con la sabiduría de Dios, llevar a cabo lo que él nunca podría hacer con sus propias fuerzas. Los versículos anteriores, si pueden ver desde el versículo 13, por favor, ahí en capítulo 9, dice así: también vi esta sabiduría debajo del sol, al cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, dice un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y luego da el otro lado. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye, ¿qué, iglesia? Mucho bien. El que destruye su propia alma destruye mucho bien. ¿Cuántas buenas cosas, tanto de la naturaleza como de la providencia, destruye y despilfarra un pecador? El que destruye su alma destruye mucho bien. Un pecador puede llevar a muchos por caminos destructores. Desde la creación, el pecado de Adán y Eva no solo destruyó su relación con Dios, sino que todos los bienes que Dios había preparado de los frutos de la tierra, la destrucción de toda su casa. Caín mató a su hijo Abel, y de toda su descendencia, toda la humanidad. En Romanos 5:12 nos dice la Biblia que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un pecador. Si usted es un hombre casado y no honra a su esposa, usted está invocando la destrucción de toda su casa y familia. No crea la mentira de Satanás que al destruir su hogar por su pecado de rebeldía o adulterio, usted podrá formar otra familia con una mujer mejor. Usted, donde quiera que vaya, llevará destrucción y muerte. Caín pensó que él podría deshacerse o matar su problema. Pero su problema lo siguió por toda la tierra con la marca de maldición sobre su vida. Nadie puede burlarse de Dios. Proverbios 6:20, por favor. Proverbios 6:20. Proverbios 6:20, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermes te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codiciéis su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare.
No tiene en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será, ¿qué dice, hermanos? Nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los que dice. La palabra de Dios declara que cuando un hombre se une a una mujer, los dos llegarán a ser una sola carne, y que nadie jamás ha aborrecido su propia carne. Y sobre todo, si ama a su mujer, asimismo, dice la Biblia, la va a amar. En Efesios 5:28 nos enseñan eso, de que el hombre debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, a sí mismo. Pero si usted ama el pecado y es practicante del pecado, entonces usted no solo aborrece su carne, sino también aborrece su alma, y prefiere, escuche bien, prefiere condenarla por toda la vida, sometida y sujeta a dolores y sufrimientos extremos, porque su reproche nunca lo va a dejar. ¿Qué tanto puede destruir un pecador? El pecado destruye la relación con Dios. Conocemos la historia de Elí, cómo es que por su pecado de no estorbarle a sus hijos, ya no escuchaba la voz de Dios. Adán, por su pecado, se escondió de Dios, y la presencia de Dios vino a él, y tuvo que admitir su falta. Él estaba en temor de su Dios, de su padre, quien comunicaba antes. David, por su pecado vino destrucción a su familia. Sansón, por su pecado quedó en vergüenza y trajo reproche al nombre del Señor. El pecado destruye la relación con Dios. El pecado destruye nuestra relación con otros. Lot perdió su familia porque él quería la vanidad, quería disfrutar de Sodoma y Gomorra, y su pecado afectó su familia. El pecado destruye la relación de otros con Dios. Acán, él pecó y trajo consecuencias a todo el pueblo de Dios. Cuando uno peca, destruye la relación de otros con Dios. Trae reproche al nombre de Dios. El pecado también hace enfermar. El pecado arruina lo bueno. El pecado le abre las puertas a legiones y legiones de demonios. Por eso el estado postrero llegará a ser peor que el primero. El pecado echa a perder los planes de Dios para nuestras vidas. Nos roba de la herencia celestial que Dios tiene preparada para nosotros. El pecado siempre dará luz a la muerte. El libro de Santiago nos enseña eso. Tenemos, hermanos, que darnos cuenta de una vez por todo que el pecado es algo que necesitamos tomar muy en serio y dejar de subestimar si no queremos ser destruidos por un pecado, por un pecador. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye. ¿Qué dice la Biblia? Gracias, hermano, porque el único que está ahí con nosotros. Un pecador destruye mucho bien. ¿Cuántos de niños ponían las fichas de dominó y los poníamos todos en regla, verdad? Y tardábamos ponerlos paraditas para después empujar el primero, y el primero derribaba a los demás, ¿verdad que sí? Y qué coraje nos daba cuando alguien venía o brincaba y nos tumbaba todo el trabajo, ¿verdad? Por uno se echaba a perder todo el trabajo. O aquellos que cuando jugamos con las cartas, ¿verdad? De barajas y todo eso, y queríamos armar una casa. ¿Se acuerdan los que queríamos hacer una casa con las cartas? Y cómo nos molestaba cuando alguien venía o soplaba o caminaba muy rápido y nos tumbaba todo lo que habíamos construido para arriba. Por la culpa de uno, echaba a perder todo. Por la primera ficha que tumbábamos, derribaba toda la línea de fichas. Así es el pecado de un hombre. Y deje decirle esta noche: no vale la pena.
Número uno, el pecado destruye nuestro buen nombre. El nombre cristiano. La Biblia nos revela la importancia de un buen nombre. Proverbios 22:1, por favor. Proverbios 22:1, por favor. Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Fíjense en Eclesiastés 7:1, por favor. Eclesiastés 7:1, por favor. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mi hermano, qué importante es el nombre. Cuando escuchamos nombres como los siguientes que les voy a leer, ¿en qué pensamos? Caín. ¿Qué viene a su mente pensar? El asesino, el primer asesino de la Biblia. Mató a su hermano. Jeroboam. ¿En qué pensamos? En Jeroboam dice la Biblia que Dios le dijo: me echaste tras tus espaldas. Jezabel. ¿Qué piensa en Jezabel? ¿Por qué es que no hay más niñas que son llamadas Jezabel? ¿Por qué es que no hay más hermanas que se les llama Jezabel? A unas quizás no lo tienen por nombre, pero ¿por qué? Primera de Reyes 16:19 nos habla de una mujer, hermanos, semejante a una bruja, en contra de los hombres de Dios, y terminó comida por los ¿qué? Perros. Acab. ¿En qué pensamos cuando escuchamos el nombre Acab? En un mandilón. En Betsabé. ¿En qué pensamos cuando escuchamos el nombre Betsabé? En una adúltera. En Gomer. ¿En qué pensamos cuando escuchamos el nombre Gomer en Oseas? Dice la Biblia que Gomer era una mujer fornicaria. Judas Iscariote. ¿Qué viene a su mente cuando escucha el nombre Judas Iscariote? En Mateo 26 dice que él por 30 monedas de plata traicionó al Señor Jesucristo. Demas. Tito 4:10 dice la Biblia que Demas amó más este mundo que amó más a Dios. A eso pienso cuando escucho Demas. Demas estaba de más. ¿En qué piensa en Sansón cuando escucha el nombre de Sansón? Bueno, yo pienso que era un mujeriego desde que era joven. Los padres sabían de su problema y lo ignoraron, y eso fue la ruina de ese hombre. El presidente Clinton, ¿de qué piensan? El presidente Nixon, ¿en qué piensan? En Adolfo Hitler. ¿Qué viene a su mente? Fidel Castro. ¿Qué viene a su mente? De seguro no las tortas cubanas. Jimmy Swaggart. ¿Por qué es tan importante un buen nombre? Vayan conmigo a Mateo 5:13, por favor. Cuando la gente escucha su nombre, hermano, ¿en qué piensan? Mateo 5:13. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. ¿Ve? La razón por qué es tan importante nuestro nombre es que por medio de un buen nombre nuestra influencia depende para el Señor. En Romanos capítulo 2, versículo 24. Ven, mi hermano, no se trata todo de usted, porque hay personas que dicen: a mí qué me importa lo que piensan de mí. Pero no se trata de usted, se trata del nombre de Cristo, que usted le pertenece a Él. Romanos capítulo 2, versículo 24. Quizás esa es la apatía o la indiferencia en contra del pecado. Por eso la libertinaje que tomamos y practicamos de no importarnos qué es lo que los demás piensan, o no importarnos qué los demás miran, o qué nos encuentran haciendo, o qué
qué es lo que la gente piensa de nosotros, porque no entendemos la importancia de tener un buen nombre. Romanos 2:24 dice la Biblia, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? Vosotros. Cuando la gente piensa en su nombre, ¿en qué piensa, hermano? Pastor, yo no sé, ¿y qué me importa? Debería de importarle. Debería de importarle. Ve, porque el pecado destruye nuestro buen nombre. El pecado destruye nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6, por favor. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, por favor. 1 Corintios 6, por favor. Dice el versículo 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois quienes? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro ¿qué? ¿En vuestro qué? Cuerpo. No nomás lo importante, pastor, es el corazón. No se fijen lo de afuera, pastor. ¿Qué importa lo de afuera? Vístase como quiera, hágase lo que quiera. Lo que importa es el corazón. Pero Dios dice aquí que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, minúscula, nuestra actitud, los cuales son de ¿quiénes? El pecado destruye nuestro cuerpo. Pecados inmorales destruyen nuestro cuerpo. El adulterio, la fornicación, perversidades, la promiscuidad. Romanos 1:8, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1:28, por favor. Romanos 1:28 dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, que todos son pecados, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que ¿qué? Practican tales cosas son dignos de ¿qué? Porque el pecado da luz la muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las, ¿qué dice? Practican. El pecado destruye nuestro cuerpo. El pecado del alcohol. Proverbios 21, por favor. Proverbios 21. Oh, pastor, ¿qué no Dios Jesucristo tomó vino? No, tomó el fruto de la uva. No tomó vino fermentado. La fermentación es una pudrición. Y ya no es puro cuando está pudrido. Está fermentado. Y si Cristo hubiera tomado un vino fermentado, hubiera contaminado su cuerpo. Ya no hubiera sido un vehículo, un hombre perfecto, puro. El sacrificio que él hizo en la cruz no valería para nada. ¿Me están siguiendo? Proverbios 21 dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hiera no es ¿qué? Sabio. El vino, dice, es escarnecedor, se burla. El vino se burla de la verdad. El vino se burla de lo correcto, de lo bueno. El vino se burla de lo que es sano y piadoso. El vino es un escarnecedor. Proverbios 23:29. Proverbios 23:29 dice la Biblia en el versículo 29: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volverá. ¿Qué dice la Biblia? Hay más, escuche bien.
Hay más de 200,000 muertos al año en los Estados Unidos relacionados al alcohol. En 40 años, el alcohol mata a 8 millones de personas. Más de 400 personas mueren semanalmente relacionados al alcohol. Romanos 14:21 dice la Biblia así: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con el vino en cual hay disolución. ¿Cómo el vino es causante, mi hermano, de la disolución? Los hombres y mujeres que toman y pecan con el alcohol siempre están decepcionados, siempre están desanimados, deprimidos, siempre están hundidos en sus problemas, no saben cómo solucionarlos. El alcohol echa a perder el cuerpo. El cigarro echa a perder el cuerpo. Causa cáncer en los pulmones y corta los años de la vida. En 1 Pedro, por favor, vayan corriendo ahí. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño. ¿En dónde? En su boca. Se mantuvo limpio. Se mantuvo limpio. Dice el versículo 23 que quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, que dice, justamente. Noten en Hebreos 4:15, por favor. 4:15. Hebreos 4:15, por favor. Hebreos 4:15, corriendo ahí. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Típicamente la persona que fuma dice que fuma por la ansiedad, para tranquilizarse, por los nervios. Eso es lo que dicen, porque quieren justificar una adicción. Es un nicotina, una droga que los mantiene como están. Y mi hermano, dice aquí la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si realmente tiene problemas con la ansiedad, si tiene problemas de la inseguridad y los nervios y tiene una ansiedad, debería de echar sus ansiedades al Señor y no a un cigarro que está contaminando su cuerpo. Que la Biblia dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, si es que usted es un cristiano. La glotonería echa a perder el cuerpo. Proverbios 23, por favor. Proverbios 23. Proverbios 23. Alguien se aparece si tengo que ir al baño. Ahorita no, hermano. Proverbios 23, versículo 20. Dice así: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir, ¿qué dice? ¿Vestidos qué? Rotos. Mis hermanos, muchos caben sus tumbas con sus propios dientes. Tenga cuidado de cómo come y cuánto come. Todo en exceso es pecado. Estamos echando a perder nuestros cuerpos, que comemos lo que sea, donde sea y a la hora que sea, y no nos preguntamos, ¿me hará mal esto? Recuerde, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Le pertenecemos a Dios. Y por algo Dios nos amonesta y nos aconseja que tengamos cuidado con ciertas comidas. Después no podemos servir a Dios con los años que Él nos da. De por sí muchos llegamos a Cristo tarde en la vida. No pudimos dar la juventud al Señor y nos atascamos en lo que sea, y no podemos darle lo mejor de la fuerza de nuestro cuerpo a los últimos años de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado de la glotonería. Pues yo tengo derecho a comer lo que quiero y cuando quiero. Sí, cierto, pero se está afectando su cuerpo, su salud. Yo no estoy en contra de comer bien y sabroso, pero mi hermano, ¿cómo estamos en esta área de nuestra salud? Usted no se pertenece a usted mismo. Usted le pertenece a Dios. Usted es propiedad de Dios. Está callado, ¿verdad? Pero está bien.
No deje que su cuerpo le controle. Debemos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, son aquellos que quieren hambriarse todo el tiempo. No comen, no se alimentan correctamente, no comen cosas saludables. ¿Por qué? Porque están enfatuados en su vanidad de una figura y una talla. Y luego tienen problemas con sus riñones, con su hígado, con migrañas. Se andan desmayando para aquí, desmayando para allá. ¿Por qué? Porque no están siendo nutridos correctamente. O sea, hermanos, es de un extremo al otro. Debemos de tener la vida balanceada. Una vida pensando siempre. Todo lo que hacemos, dice la Biblia, debemos hacerlo para la gloria de ¿quién? De Dios. Dentro del contexto de comida. Del contexto de qué comemos o no comemos. Si es de tropiezo a alguien o no, dice Dios, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Eso quiere decir, cuando está echando esos tacos del pastor, échese mejor unos tacos de chivo, de oveja. Amén. La glotonería también echa a perder el cuerpo. El afán echa a perder el cuerpo. Es el veneno silencioso que nos conduce a robarle a Dios y no ser dadivosos con Dios. El afán nos lleva a pensar yo primero y todos los demás después. El afán es el veneno silencioso de la vida cristiana. Lo que debemos de hacer está encontrado en Romanos capítulo 12, que dice la Biblia que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. ¿Cuándo fue la última vez, hermana, hermano, que usted presentó su cuerpo como santo, agradable a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted presentó su cuerpo como santo, agradable a Dios? Un sacrificio vivo para Dios. Señor, este es mi cuerpo, este es tu cuerpo, no es mi cuerpo. Señor, esto es mi salud, no tu no es tu salud, no mi salud. Yo te pertenezco a ti, Señor. Todo lo que voy a comer, todo lo que voy a tomar, no voy a alejarme de cosas que contaminan el cuerpo. Voy a cuidarme bien, voy a vestirme correctamente, modestamente, como un cristiano debe vestirse, no como el mundo, no como llamando la atención al cuerpo, sino como debe ser como un cristiano, porque todo lo que hacemos debe ser para la gloria del Señor. Número 3, el pecado destruye nuestras oraciones. Isaías 59, por favor. Isaías 59. Mi hermano, le ruego que deje de examinar el mensaje y abra su corazón. Isaías 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, el pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ¿qué? Para no oír. Ven, mi hermano, el pecado destruye nuestras oraciones. Salmo 66, por favor, 18. Salmo 66, 18, por favor. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría, ¿qué dice? Están llegando, ¿verdad? Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría, ¿qué dice? Escuchado. Proverbios 28, 9. Proverbios 28, 9, por favor, corriendo ahí. Proverbios 28, 9. Proverbios 28, 9, por favor, corriendo ahí. Proverbios 28, 9. Dice la palabra de Dios: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es ¿qué? Abominable. El pecado destruye nuestras oraciones. También cuando el pecado se mete a nuestros matrimonios, afecta nuestras oraciones. 1 Pedro 3:7, por favor. 1 Pedro 3:7. Cuando usted está en pleito con su esposa y está en broncas con su esposa, su esposo, y no quiere arreglar y humillarse y arreglar ese problema matrimonial, no tome el tiempo de orar, porque Dios no va a escuchar su oración. 1 Pedro 3:7 dice la Biblia así: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué dice? Estorbo. Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, versículo 18. Colosenses 3, por favor.
Colosenses 3, versículo 18, dice la palabra de Dios ahí. Dice, si casadas estás sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con quienes. Cuando usted y yo nos salimos del plan de Dios dentro del matrimonio, nuestras oraciones son afectadas. Mi hermano, no pretenda usted ser espiritual si usted anda en broncas con su esposa. No pretenda usted invocar el nombre del Señor y que Dios le escuche a usted a su favor si usted no quiere remediar el problema que tiene con su esposa. Cuando tenemos problemas con otros, afecta nuestras oraciones. Mateo 5, por favor. Para aquellos que tienen pleitos y enemistades y no le habla a esta hermana y no le hablo a aquel otro hermano porque no me gusta. Dios me dijo amarlos, pero no me dijo que tenía que caerme bien. Mateo capítulo 5, dice versículo 23, dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. O sea, deja tú lo que piensas hacer para Dios, déjalo a un lado y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta ¿qué? Tu ofrenda. Es decir, mi hermano, si no arreglamos problemas con hermanos, hermanas, ¿de qué sirve que usted venga y presente ofrendas y muy piadoso? Dice Dios, ve, arregla ese problema primero y luego ven a mí. Número 4, el pecado destruye nuestra conciencia. 1 Timoteo 4, si hay algo que he visto yo en mi tiempo cristiano, es como la mala conciencia tiene a cristianos paralizados en las bancas de las iglesias. 1 Timoteo 4, por favor. 1 Timoteo 4, por favor. Llenos de culpabilidad. No entendemos que ya nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. No entendemos que ya no hay algo que Dios tiene contra mí. Somos salvos por gracia. Mis pecados, dice Dios, jamás va a recordar. Dios ha olvidado nuestros pecados, pero la mala conciencia y el acusador de nuestras almas constantemente están hostigando, porque eso es lo que el pecado hace, destruye nuestra conciencia. 1 Timoteo 4 del 1 al 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ahí está la voz de Satanás y las doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué dice? La conciencia. Le va a decir esas voces: tú no sirves para Dios, tú no eres buena, tú no eres digna de servir. ¿Tú para qué sigues siendo fiel? ¿Para qué vas a la iglesia? Mira tu vida, mira tu hogar, mira tu familia. Eres un hipócrita. Y le digo y le recuerdo, eso es palabra de demonios, doctrina de demonios. Satanás quiere destruirle, quiere desviarlo del camino de la verdad. Servimos a un Dios misericordioso. Dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Dios nos perdona cada día, borrón y cuenta nueva. No se recuerda lo de ayer, solo está el día de mañana. Y cada día nos colma de beneficios del Señor. Pero el diablo lo tiene a usted cauterizado. El pecado destruye nuestra conciencia, endurece el corazón, entristece el Espíritu Santo que mora en nosotros. El pecado destruye nuestra conciencia. Número 5, el pecado destruye nuestras familias, separa a los hogares. Deje darle unos ejemplos. Lot perdió su familia a causa de su pecado. David perdió su familia a causa de su pecado. El hijo pródigo trajo una increíble turbación a su hogar, a su padre, a su hermano mayor. Complicó la familia, desbarató la familia a causa de su pecado de querer tener sus bienes y disfrutar este mundo. Joven, cuando tú te rebelas contra tus padres y quieres hacer lo que es incorrecto y quieres hacer lo que te da la regalada gana y desobedecer y yo no creo como tú y papá y mamá y ahora tengo 18 años y yo tengo el derecho de hacer esto y lo otro, no entiendes que vas a traer mortandad y turbación a tu familia, porque el pecado trae consecuencias a la familia. ¿Qué pecados destruyen el hogar? La rebeldía, la tiranía, la fornicación, el adulterio, la borrachera, el egoísmo, la pornografía, las drogas, el amor al dinero, el orgullo,
la envidia, la amargura, el odio, la indiferencia, el mal temperamento, el rencor, son pecados nombrados por la Biblia que echan a perder la familia. Por un pecador puede destruir mucho bien. El problema de aquel pecador es que no aprecia lo que Dios le ha dado. No aprecia la mujercita que Dios le ha dado a él. No da gracias a Dios por ella. No se deleita con la mujer que Dios le dio a él. Noten ahí en Eclesiastés capítulo 9, por favor. En Eclesiastés, por favor, capítulo 9, versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dadas debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Dice Dios, ya deja de menospreciar lo que tienes y deleítate con que es tu parte. Esa esposa te tocó a ti, ese esposo le tocó a usted, hermano. Esa familia es su familia. Gócese con lo que Dios le ha dado a usted. Deje de mirar al otro lado de la cerca pensando que ese pasto es más verde, más mejor. Ese pasto de seguro es falso, es de plástico, lo pintan, no es verdad. Se parece bien, pero no es, querido hermano. Tiene raíces por abajo, tiene problemas, tiene piedras, tiene complicaciones, mi hermano. Gócese con la parte que Dios le ha dado a usted. Gócese con la mujer de tu juventud, dice la Biblia. Deleítate en ella. Querido hermano, el pecado destruye la familia. Usted que vive en su hogar y anda escuchando y mirando pornografía, usted piensa que nadie se da cuenta, usted piensa que nadie lo descubrirá, pero le recuerdo, quizás es de donde viene la calamidad de su hogar. Quizás por eso hay un saco roto que no le alcanza. Quizás por eso la lluvia del cielo ha cesado. Quizás por eso no hay paz en el hogar, porque alguien está pecando con la pornografía. Y la Biblia dice que vuestro pecado os alcanzará. Las drogas, el amor al dinero, el orgullo, la envidia, la amargura, el odio, la indiferencia, los malos temperamentos, aquellas explosiones que usted da, o aquella depresión que desploma en el hogar, que rinde en el hogar, aquella depresión. Nadie está contento. Nadie puede ser feliz porque usted está amargada, porque usted está amargado. Y pone un ambiente pésimo en el hogar. Eso es pecado, querido hermano, hermana. El pecado destruye familias. Número 6, el pecado destruye el poder de la iglesia. La iglesia de Corintios fue reconocida como la iglesia carnal. En 1 Corintios del 1 al 3 al 16, no vayan ahí. Pero por primera vez en la Biblia se refiere de esta manera. Por primera vez se usa este término. O se ha hablado como carnales. Porque así era la iglesia carnal. No eran espiritual ni estaban perdidos, no eran como incrédulos, eran carnales. Si hay algo que debilita y destruye el poder de la iglesia local, es el pecado. La iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:14, dice Dios: me impresiona cómo trabajas y cómo haces esto y lo otro, y tienes todo, parece en orden, pero tengo contra ti. ¿Por qué ya no existen las iglesias de Esmirna y Filadelfia? La Biblia las menciona, pero si usted va a Filadelfia y si usted va a Esmirna, los lugares céntricos donde es Esmirna es llamado diferente ahora, pero si usted va a esas regiones, ¿dónde está la iglesia local? Ya no existe por su pecado. ¿Qué pecados pueden destruir el poder de la iglesia, la influencia de la iglesia? El orgullo. Si algo que Dios resiste es al soberbio. Si algo que como iglesia debemos de resistir es la actitud de soberbios, que entramos con las narices en el aire pensando que somos mejor que otros.
Si algo que le apesta a la nariz de Dios, es el orgullo. En tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 9 al 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer, ¿qué dice? Entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos, ni a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa. ¿De dónde? Que hay gente que quiere expulsar gente de la iglesia, que deja de traer esos niños aquí que echan a perder las paredes, que debe traer esa gente y esa mujer ramera y ese hombre alcohólico y tanta gente y deberíamos de ser una iglesia más pequeña porque tanta gente no. El orgullo arruina el poder de la iglesia. El mundanalismo, 1 Corintios 5:1, Juan 2:15-7, no vayan a ir por tiempo, pero cuando dejamos que entre el mundo a la iglesia, mi hermano, Cristo sale afuera. ¿Recuerda el pasaje en Apocalipsis 3:20 que dice Dios que está a la puerta y llama? Está hablando a una iglesia, no está hablando al mundo, que ellos estaban teniendo según culto, pero el Señor del culto estaba afuera. Oh, que Dios nos libre, hermanos, de meter el mundo aquí. Por eso los estándares, por eso las reglas no son versículos ni convicción, pero las reglas nos ayudan a mantenernos dentro de las convicciones y principios de la Biblia. Por eso las normas de conducta, por eso los requisitos de líderes, por eso, mi hermano, se predica, se empuja, se exige, se pide que traiga al líder bien vestido, un traje, una corbata, la dama bien vestida, una falda que sea suficiente larga, modesta, no tan apretado para que se le vea todo, sino que sea modesta y pura y pudor, que dé un buen testimonio. Por eso, mi hermano, es la importancia. ¿Por qué? Porque no queremos dejar entrar al mundo a la iglesia, queremos sacarle al mundo de la iglesia. La indiferencia limita el poder de la iglesia. En Apocalipsis 3, Cristo les dice que ni eres frío ni caliente, sino que eres ¿qué? Tibio. Dios le da asco la tibieza espiritual. Yo nunca, hermano, que Dios nos libre de ser una iglesia tibia. Que Dios nos libre a acomodarnos y nomás nosotros somos y ya no hay que tratar de crecer o traer más gente o para qué esforzarnos tanto, mejor déjenos en paz, mire qué bonito ya tenemos las cosas, así estamos bien. Que Dios nos libre ser una iglesia tibia, donde los altares ya no se llenan, donde la gente no viene a orar, que los pecadores no pueden arrepentirse, donde vidas no pueden ser restauradas. Mi hermano, que Dios nos libre de ser una iglesia tibia. La falta de amor y devoción a Cristo. Lucas 9:57, Dios nos amonesta que debemos de orar al Señor de la mies por obreros. Que la mies está blanca y lista para cegarla. Oh, mi hermano, que Dios nos libre de ser una iglesia con falta de amor y devoción a nuestro Salvador. Por las almas. La división debilita la iglesia. Noten en 1 Corintios 1:10, por favor. Veo demasiado callados, hermano. A lo mejor tiene un poquito de garganta, ¿verdad? Tómese un poquito de limón con miel, hermano. Está bien, no hay problema, ¿verdad? 1 Corintios 1:10. Está tremendo, ¿verdad? Pero bueno, no sé, a lo mejor yo, porque yo fui criado en una iglesia donde se decía amén. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué dice? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo, ¿qué dice? Parecer. Oh, que Dios nos libre de la división. Número 7, ya tengo que terminar. El pecado destruye las siguientes generaciones. Dice la Biblia: Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. David perdió sus hijos Absalón, Tamar y Amnón a causa de su pecado. Manasés perdió su hijo Amán
hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Jeroboam, hijo de Nabat, sufrió por los pecados de su padre. El pecado destruye la siguiente generación. Hay trastes sucios que van a tener que pagar y limpiar nuestros hijos. Hay trastes quebrados que por más que usted quiera pretender que ya nadie sabe de lo que yo hice, ya todo está bien, ya todo está bien, no quiere arrepentirse, no quiere ponerse bien con Dios, nuestros hijos tendrán que sufrir las consecuencias. ¿Qué consecuencia tendrán que sufrir sus hijos, hermano? ¿Qué consecuencia? ¿No será que a lo mejor nuestros hijos están como están en rebeldía, o a lo mejor indiferentes, o tienen problemas con su Dios a causa de un pecador que destruye mucho bien? Por último, el pecado destruye el alma del hombre. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, y aquí termino, unos pasajes más y nos vamos. Romanos 6:23 dice la Biblia: porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, el pecado dará luz la muerte. La alma que pecare de cierto morirá. El pecado trae consecuencias, el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 20:14. Dios nos habla de una consecuencia del pecado. Si usted está aquí y es un hombre pecador, no salvo por gracia, sus pecados no han sido perdonados, yo le urjo en el nombre del Señor Jesucristo y por su alma, que se arrepienta de su pecado, que entienda que el pecado no tiene y no debe tener victoria sobre usted. Venga a Cristo para que Cristo lo libere de la condenación, lo libere del poder y la potestad de Satanás, que ya el pecado no rinda en usted. Si tiene problemas con el alcoholismo, venga a Cristo, que Cristo puede romper esas cadenas. Si tiene problemas con adicciones de cigarro, una pornografía, un pecado, algo que lo está contaminando, venga a Cristo, que Dios puede romper esas cadenas del maligno. No vale la pena, hermano, pecar. No vale la pena destruir su familia. No vale la pena destruir el futuro de sus hijos. Los planes de Dios, la causa de Cristo, la iglesia de Cristo, el nombre de Cristo, no vale la pena. Es demasiado alto el precio que se va a pagar, que se tiene que pagar. No vale la pena. Dice la Biblia: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, el cristiano. Una pequeña locura puede echar a perder mucho. Usted, pastor, nomás soy yo. Va a traer consecuencias a otros. Pastor, nomás soy yo. Va a afectar su familia. Va a afectar la iglesia. Va a afectar el plan de Dios. Va a afectar las siguientes generaciones. El pecado destruye mucho bien. ¿Cuándo vamos a entender y ver el pecado por lo que es? ¿Cuándo vamos a decidir? No, yo no. No, diablo, hazte a un lado, quítate de aquí, léjate de mí. Yo voy a valorar lo que Dios me dio a mí. Mi parte que me toca, yo lo voy a valorar. Voy a ser fiel a mi esposa. Voy a forzarme en ser fiel a ella, a amarla, a dedicarme a ella, que él lo sepa, que la amo y que es primero en mi vida. Que mis hijos sepan que los amo, y no nomás de palabra, sino les expreso mi amor y me doy por ellos al Señor. Que mi iglesia sepa que amo a Dios y que voy a darme más a Dios para que Dios bendiga más mi iglesia. Voy a vivir en santidad.
Voy a andar a cuidar mis ojos, voy a cuidar mi mente, voy a cuidar mis palabras, voy a cuidar mis oídos, voy a cuidarme, porque yo soy un vehículo, un templo del Espíritu Santo, y Dios quiere bendecir mi vida y aquellos que están a mi alrededor y aquellos que están alrededor de mi alrededor. Él quiere bendecir mi vida, y si yo me contamino con el pecado, un pecador destruye mucho bien. Que Dios nos libre, Padre Santo. Señor, te pido que tomes tu palabra y su mensaje y traigas convicción al corazón del creyente.